Muy buenas, muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y me imagino cómo se han de sentir los enamorados y uno que otro soldado caído. Y más ahora que ante la situación, este día del amor y la amistad será muy diferente. Y muy atípico debido a la pandemia por COVID-19 que se está viviendo actualmente. Y aunque ya la emergencia estaba empezando a calentar motores, pero aún así tuvimos tiempo para derrochar nuestro amor y echar pasión en esa época. Todos estábamos felices, porque gastábamos muchísimo tiempo en compañía de nuestra pareja y muchos aprovecharon para realizar grandes ocasiones como pedir matrimonio o incluso hacer grandes fiestas y o convivencias con nuestros amigos, y muchos de ellos son amigos de toda la vida. Pero ahora, este año estará muy triste debido a que ahora cuando decíamos que el amor entre dos personas no podría separarlos, pues ahora está sucediendo. Y todo por ese maldito virus que se ha convertido en un destroza relaciones y amistades. Porque debemos aceptar que manejar la situación es muy difícil, especialmente para todo el personal que se encuentra en esta guerra sin fusil, quienes tuvieron que despedirse de su vida rutinaria desde las salidas con sus parejas, sean novios, novias, esposos o esposas, o incluso salir a tomar una buena cerveza con los amigos mientras disfrutaban de un buen partido de fútbol, o incluso jugar un partido, y todas esas aventuras a las que estábamos acostumbrados tuvieron que dejarlas atrás para poder prepararse para combatir este mal. Y ahora con estas próximas fechas que se avecinan, esto va a ser mucho más triste, pero ¿saben algo? Esto a la vez será un tema de inspiración, porque tanto personal médico y pacientes que se están debatiendo entre la vida y la muerte se inspirarán porque deben continuar con esta lucha y porque deben sobrevivir, porque se dan cuenta que esto no durará para siempre. Quizá dure unos cuantos meses más o quizá años, pero no durará eternamente, porque deben comprender que esto no es la primera vez que nos sometemos a semejante hecatombe. Todas las personas que tienen parejas a lo largo de la historia han pasado por semejante momentos negros, directa o indirectamente, provocado por el hombre. Pero también hemos notado cómo la satisfacción es tan grande cuando estas situaciones llegan a un final demasiado triunfante, y como la historia los ha captado en momentos marcados para la posteridad y que incluso han servido de gran ejemplo para las nuevas generaciones. Y cómo con orgullo las personas que siguen vivas para contarlo pueden transmitirlo a sus allegados. Y estos transmitirlos hacia todo el mundo. Y esto no va a ser la excepción. Además, muchas organizaciones de salud como la OMS o la CDC están dando cuenta de que esta pandemia y las demás no solo nos están afectando directamente, sino nos contagiamos, sino que cada vez más se está mermando la estabilidad mental y emocional de las personas. Y que incluso las relaciones más cercanas, ya sean de nuestra familia o nuestra pareja, se han visto afectados brutalmente, mermando más esa chispa y ese lazo que nos mantenía fuertemente unidos. Pero eso fácilmente se puede evitar, ya que es una situación en la que podemos poner de nuestra parte, y más si detectamos tempranamente que nuestra estabilidad está a punto de irse a la quiebra. Podemos solucionarlo simplemente. Hay que analizarlo nosotros primero, si realmente somos los causantes de esta situación, que sin quererlo estamos contribuyendo a echarle más leña al fuego, o si los que nos rodean son los que lo están haciendo. De ser así, que se hayan puesto a pensar, pues lo felicito, ya que muy pocas personas en esta época se atreven todavía a meditarlo y no echarle la culpa al que se le ponga enfrente, y que si es así todavía tienen el suficiente valor para afrontar las diversas situaciones que podrían presentarse, porque como parejas que forman ahora más que nunca, deberían estar en sus 5 sentidos, porque la situación se vuelve más peligrosa. Además, ahora más que nunca como mexicanos debemos apoyarnos mutuamente y recordar que el amor y la amistad son de las mejores curas contra la enfermedad, sea cual sea. Asimismo, ahora más que nunca debemos apoyar a la economía que está pendiendo de un hilo. Y por eso, si es que planeas armar un buen San Valentín, por favor háganlo de manera responsable, porque más que nunca debemos cuidarnos y apoyar a la economía. Así que lo mejor, si quieres comprar materiales para organizarlo todo, no los compres en una tienda departamental, cómpralos en un mercado o en una central de abasto, que aunque barato sea, resulta más duradero, debido a que se ha reportado bajas muy fuertes este año. De por sí en épocas normales no se llegan a vender muy bien los productos, mucho menos se podrá realizar durante esta época especial, ya que si es la primera vez que te llegas a meter a esos lugares, como por ejemplo el mercado de Jamaica en la Ciudad de México, podrás notar que hay buenos productos a precios muy accesibles.
por lo que recomiendo que no regateen, ya que a duras penas estas personas pueden vender sus mercancías. Y quizá ellos también quieran celebrar esta fecha especial, en lo poco que se puede. Así que yo lo recomiendo muchísimo, porque con todo lo que compres a las pequeñas y medianas empresas, lograrás un cambio excelente y podrías impresionar a tu pareja mejor de lo que deberías. Y recuerden, amigos, que esto aún no ha terminado, así que por favor no vayan a meter la pata excusándose de que es una fecha muy especial, y vayan a realizar fiestas o eventos de gran índole, porque recuerden que seguimos en gran peligro, amigos. Tarde o temprano esto va a pasar, porque recuerden, amigos, toda nube negra tiene su orilla de plata. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. ¡Es hora de los saludos! Mando un saludo al auténtico Iki Caifani, a Oscar de Ivana y a su chula Amairani, al grupo de la maestría de la Universidad del Noreste conformado por José de Jesús Sánchez Carreño, Jairo José Contreras Valderas, Irujari Hernández, Ariana García, Susana Sánchez, Salomón Melo, Pedro Hugo Mares Jaramillo, Belén de Luna, y a su novio Alejandro Martínez Aguirre, a Joan Sosa Oficial, al Gamer Analítico, a Pablink, al equipo de DinoRey conformado por Alfonso Vera Barajas, Félix Cruz Morales, Vladimir Morales, Luana, Yesenia Reyes, Mayra Paola Rodríguez y Sergio Moreno, a Valeria Nicole Peternel Cuervo, a Paola Cuervo, a Denise Cuervo, a Diana Cuervo, Fabricio Cuervo y al ingeniero Itzel Aime Cuervo Gómez, a su hermana Abigail, Mari y Migdalia, al ingeniero Rebeca Ramírez Ahumada, a Caris Cruz y a Ordena la Mujer, al teacher Raúl Iván y a Efren Cuervo, a todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRC Media. Saludos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.